Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestras clases virtuales con la profe María Martínez. Hoy, 28, sí, 28 de octubre de 2021, vamos a tener dos actividades. Recordar chicos que estamos en la última semana de octubre. La siguiente semana ya va a ser noviembre, ¿sí? ¿Ok? ¿Estás listo para empezar a trabajar con la profe? Genial. ¿Ya tenés tus materiales a mano? Lápiz de papel, lápiz de color, la hoja, ¿sí? Muy bien. Entonces ya empezamos a trabajar. Aquí ya estoy compartiendo contigo la tarea, ¿sí? El área de comunicación guaraní, semana 36, clase número 27 de guaraní, ¿sí? Grado primero, muy bien. Fecha, ¿qué fecha estamos? 28, el 2 con el 8, 28 de octubre, ¿sí? Octubre de 2021. ¿Cuál es la capacidad, sí? Capacidad, ombo vai por andu, moñi erangüera. Y nuestro tema, ¿sí? Hoy cumbu moñera, o sea, comprende el texto, o comprende lo que leíste. Hoy por apa, hoy por interés, y vuelve ya sama Hina o Yahuereco, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Ibañandebe, Ara, Ani poco deresa, neti, ande yuru, eye pojei por ambos ve, ñañangareco, que oñondive. Nos cuidamos entre todos. Ja, aceptamos ahí purubaina, tapa boca, yurumo, ajá, ¿sí? Javi, ya poco habana, hay distanciamiento, 2 metros. Hoy por apa, hoy por interi. Y vuelve y ma pecha. Yesare cona, xerenduque. Tembia po, PTI, PAPB, nate cotemi, o de jaicuatia jaite. Las actividades del 1 al 5 no es necesario transcribir en el cuaderno. Petenja, 1. Aquí, 1. Amumaiteimbo ejara, she inungüera tenashiroga guape. Saludo a la maestra o al profesor, a la profesora, a mis compañeros o a mi familia para iniciar, ¿sí? Aquí tenemos una imagen espectacular, ¿sí? ¿Y cómo nos saludamos? Va isha pamba, isha pamba, isha parime. Shaime pona, shaime pona hande. Y ponante abei. Aguille. Eso. Muy bien. Y por ahí tenéis. Y buepe, ya jamás ese. Ko árape. Añemo aranduta. Moñeraña y cumbireje. En la fecha aprenderé sobre comprensión del texto. Comprensión de texto. ¿Qué voy a aprender? Muy bien. Jaco ape yahuerecoma moñena. Ya tenemos el texto. Agendú mombe una. Escucho un texto. Va de paco vaya una casa. ¿Y cómo se dice casa? ¿Alguien sabe? Oga. Muy bien. Sí, oga. Veio ico apejina uramata, ¿sí? Árboles. Jajeta veico ape oí poná. Ubaga bella ya el cielo también. Ya es chamba de pajei. Caraí toni roga. Caraí toni roga y pona. Y coraputu ya jauereco pupe uba ja Cogatu, Abehiruazu, Upe, Vaca, Ja, Cure. Jogape, Oño y Putumo, Yoa, Hiscuay. Adaptación serie Aranducua, Ucua, MEC 2000. Caraí Tony Roga, la casa del señor Tony. La casa del señor Tony es linda o preciosa, ¿sí? O hermosa también puede ser.
en su patio tiene, ¿sí? Dentro de su patio tiene frutas y cultivo o plantaciones. Además, tiene gallina, pato, vaca y cerdo. En la casa, ellos se ayudan mutuamente. ¿Ok? Eso es lo que dice. Vamos a repetir con la profe palabra por palabra para que tú puedas leer. ¿Ok? Caraí, repetir. Caraí. Tony, Broga. Muy bien. Abajo en la línea de abajo nos vamos. Caraí, Tony, Broga. Ipona. Muy bien, lo estás haciendo muy bien. Ereye Shendive. Seguís repitiendo conmigo. Ikorapu, Tuisha. Ha, Oguereco, Pupe, Iba, Ha, Kogatu, Abei, Riwasu, Upe, Vaca, Ha, Kure, Jogape, Oñoiputumo, Yoaite y Cuay. Muy bien, excelente tu lectura. Caray Toniroga. Caray Toniroga y pona. Y corapupe y coraputu shaha huereco. Pupe y baja cogatu. Abeir guasú upe vacaja cure. Joga peoño y putumoyo ajicuay. Así se lee. Pecha ñamuñe, bueno. Ya huereco me ibubepe ñe endu. Vocabulario. ¿Cuáles son los vocabularios ya iguabana? Uva. Eremillén, uva. Repetí conmigo. Uva, que significa fruta. ¿Sí? Cogatú. Cogatú. Campo de cultivo. ¿Sí? Roga. Oga, roga, joga, casa. ¿Sí? Aquí tenemos la palabra roga, su casa. ¿Sí? Roga. ¿Qué es casa? Y corapú, patio. Muy bien, muy bien, muy bien. Y Bubepe Yahuerecoman Bojobay, o sea, contesto en forma oral. ¿Ok? Baisha Pajera Moñera. ¿Cómo se llama el texto? Caraí Toniroga. Hoy por interés. Baepa Huereco y Corapupe. ¿Qué tiene en su patio? Hoy por ahí. Ibaja Cogate. ¿Sí? Tiene, Iba son frutas y, o árboles frutales, ¿verdad? Y del otro lado, Cogatu es el campo de cultivo. Muy buena interés. Baisha Pajogas y Cuay, ¿cómo son en su casa? Oño y Putumo es que se ayudan, se apoyan. Muy buena interés. Baisha Pa Eñeñandura y Putumono Deroga Guape. Va Erepa. ¿Cómo te sentís al ayudar en las tareas del hogar? ¿Por qué? Teñiñando puna, muy puna interés yo pecho. Ya había interés ya yo pecho güey. Hoy puna interés 5. Poje y sepia. Coape, coape. Ambos cita anga rupive oikoba moñe erame. Secuencio los hechos del texto con la ayuda de las imágenes. ¿Qué pasaba primero? ¿De qué hablaba en la primera línea? Caraí, Caraí, Tony, Roga y Poná. Entonces, ¿y cuál de ellas? ¿Cuál es donde aparece la casa que es bonita? Muy bien. Y entonces ahí, sí, ahí, le vamos a ponerle el número 1, ¿sí? Después, ¿de qué hablaba? De que tenía plantación de Iván y de Cogatú, ¿sí? Entonces, este va a ser el 2. Y por último, Hikwai, Oño y Putumo, ellos se ayudan entre sí. Hikwai, Oño y Putumo, Yoa. Entonces, ahí está el 3. ¿Sí? Para poder decirlo. ¿Me pone acá?
yajareika tuhese. Iguivepe yaguerekóma. Ani que enderezará aire mundo barajambo ejara penerembia poco aguete guive. Recuerda realizar tus tareas y enviar al docente a partir de los siguientes ejercicios. Arangue. ¿Qué era arangue? Fecha, muy bien. ¿Qué fecha estamos? Hoy jueves 28 de octubre del 2021. Boepú, área, estamos en el área de comunicación guaraní. Recuerda, debes escribir Temimbo Herera Gerayoapú, nombre y apellido, ¿sí? Boejao, ¿qué eran Boejao? Excelente. Escuela, ¿y cómo completamos eso? Básica, ¿sí? Número 9. Adela, espérate, espera, doble T, espérate. Boesuru, grado, petenja, o primero. Boejara, vais a pasar en Boejara, hoy por ahí interei, María Martínez. A ver, Martínez. Ok, muy bien. Yo te invito a que hagas pausa en el video y lo puedas copiar tranquilito, ¿sí? Genial. Avanzamos. Ayapomi Sherembiapo. Realizo mis actividades escolares, ¿sí? Coape. Amujenda oikojaisha moñerame aipuru. Petei mokoi jambojapu. Ordeno las ideas según la secuencia en el texto. Utilizo el 1, el 2 y el 3. ¿Qué era primero? Muy bien. Caraí, Toni, Roga y Pona. Entonces ese va a ser el 1. ¿Qué decía después? Que tenían frutas y un cogate. Que tenía un cultivo y entonces este va a ser el número 2. Ohuereco y baja cogate. Va a ser el 2. Y el último, y pajape, oño y putumoyo y tejicuay. ¿Sí? Ellos se ayudan mutuamente o entre sí. Aquí. Muy bien. ¿Ya está? Excelente. Avanzo. Vamos en la A. Aquí. Ajaiwu ombohovai oiponaba. ¿Sí? Subrayo la respuesta correcta. Petein, coape. Mañaque. Va ella pacaraí, Tony, Roga. ¿Cómo es la casa del señor Tony? Tuisha, grande. Y Poná, lindo, bonito. Omishi, pequeña. Hoy Poná interei. Caraí, Tony, Roga y Poná. Japishon, Yahaiwu. Vaina. Moita putame. Voy a subrayar en rojo para que vos lo puedas ver. Y Poná. ¿Sí? Vaya para Caraíta, Niroga y Poná. Muy Poná interei. Es lindo, es bonito. Iwubepe, Yabuereco, Ambue, Hey, Mocoin, Coape. Va epa oyapo Caraí, Tony, Rogape, Jicuay. ¿Qué hacen en la casa de don Tony o del señor Tony? Getia que son alegres. Oño y Putumo se ayudan. Iñate, que son familias perezosas. Muy bien, Oño y Putumo, hoy por ahí interés, Oño y Putumo, ellos se ayudan, Oño y Putumo. Es Haiwu, Peisha, ¿no? Haiwu es subrayar, ¿sí? Es Haiwu, hoy por ahí interés, es Haiwu. Hoy por ahí, hoy por ahí interés. Y Wubepe Yahuereco, imagina, Oñejepume etaba, indicadores, Yahuereco Mocoin, Oñejepume etaba. Ombohobai peten jape y ombohobai kwa moñeena. Hamoko jape oikumbu moñeena. Kotembiapo ñamomaiteita hina
UPI, Unidad Pedagógica de Innovación del Departamento de Caazapape. Ahuillembo de Jaracuera y por ahí en Viapó. ¿Ok? Excelente. Terminamos la primera parte. Hoy jueves siempre tenemos 2 actividades. La primera parte, comunicación guaraní, que ya terminamos. Dejamos nuestro trabajo todo de lado y vamos a continuar con ¿qué? Muy bien. Con medio natural y salud. Excelente. Y para eso tengo que traer todos mis materiales a mano. Me siento en mi mesita y empiezo a trabajar, a realizar mis actividades escolares, que es una obligación mía, ¿sí? Ok, muy bien. Y ya estamos aquí con el área de medio natural y salud. Clase número 27. Grado primero. ¿Fecha? Ok, agregamos la fecha. 28 de octubre de 2021. Capacidad. Escucha bien. Reconoce los daños que ocasiona el humo del tabaco a la salud de las personas y del ambiente. Tema: tabaco. Y ahora vamos a ver consecuencias. La vez pasada vimos cuáles eran los componentes y ahora vamos a ver las consecuencias de eso, ¿sí? Del humo. La primera clase tuvimos que era el tabaco. Muy bien, más abajo la invitación que nos hace el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social cuando nos invita y nos dice: evita tocar los ojos, la nariz y la boca antes de lavarte las manos correctamente. Nos cuidamos entre todos, ¿sí? Escucha, el humo del tabaco ocasiona daños al ambiente y a la salud de las personas. Hoy aprenderemos las consecuencias negativas, ¿sí? Es importante optar por una vida saludable. En la clase anterior aprendimos sobre el tabaco y los componentes del humo. Estos causan daños al organismo, principalmente estos que son los pulmones. Miren aquí, pobrecito. Estos pulmones tienen aspectos diferentes, ¿sí? 1. Describe en qué estado se encuentra cada pulmón. ¿Cómo está este? ¿Feliz? ¿Y este? Muy bien, excelente. Esos son los pulmones, tenemos adentro, ¿sí? Uno está feliz, el otro ya está a punto de otras cosas. Bueno, me informo, escucha bien. Número 2, me informo. Fumar puede ser el causante de varias enfermedades como el cáncer del pulmón, la bronquitis y el enfisema pulmonar. El tabaquismo es reconocido desde hace varios años como un problema de salud pública debido a que los daños a la salud asociados al consumo del tabaco causan más de 500,000 de muertes en el continente americano. Estudios indican que la exposición al humo de los cigarrillos fumados por otra gente y otros productos del tabaco producen al año la muerte de miles de personas que no fuman. El humo produce una reacción irritante en las vías respiratorias. La producción de moco y la dificultad de eliminarlos es la causa de la tos. Debido a la inflamación continua, se produce bronquitis crónica. También produce una disminución de la capacidad pulmonar, causando al fumador mayor cansancio y disminución de resistencia en la relación
de un ejercicio corporal. Resistencia. Disminuye, disminuye. Muy bien, número 3, respondo. ¿Cuál es el órgano del cuerpo humano que afecta el humo del tabaco? Excelente, el pulmón. El humo del tabaco afecta solamente a las personas que fuman. Correcto, no, porque vimos que las personas que no fuman y inhalan el humo también les afecta, ¿sí? Yo no fumo, pero si yo estoy inhalando de otras personas, me va a afectar, ¿sí? Excelente. Manos a la obra. Trabajo en el cuaderno con la ayuda de mi profe o mi familia. Recuerda realizar tus tareas y enviar al docente a partir de los siguientes ejercicios, o sea, desde aquí. Fecha, muy bien, en la ficha de los datos personales. 28 de octubre del 2021. El área que estamos trabajando es área de medio natural y salud, clase número 27. Recuerda, debes escribir tu nombre y tu apellido completito, vos con tu caligrafía, ¿sí? Tu escuela, ¿cómo se llama? Escuela básica número 9 Adela Espera, sí. Grado primero y el nombre de tu profe. Yo te invito a que hagas pauses el video y que lo puedas copiar tranquilito, tranquilita, ¿sí? Para luego continuar. Y dice así, aquí está la tarea. Completo los espacios en blanco con las siguientes palabras, ¿sí? Los espacios en blanco sería este y este, ¿sí? Y las palabras son el primer cuadro, que es cáncer, segunda palabra, que es bronquitis, y enfisema, que es la tercera. Muy bien. Fumar produce varias enfermedades como muy bien, cáncer de pulmón. Entonces la primera palabra, cáncer. Con minúscula, cáncer. Entonces yo usé la primera palabra que es cáncer, ya usé. Cáncer de pulmón y ¿qué cosa? Muy bien, la bronquitis. Bronquitis, ¿sí? Y muy bien. Esperen, vamos a marcar la palabrita que ya usamos. Enfisema. Enfisema. Pulmonar. Aquí. Enfisema. Pulmonar. ¿Ok? Excelente. Y marcamos también la última palabra que utilizamos. ¿Ok? Ya está. Más abajo ya tenemos nuestro indicador de evaluación. Esta tarea vale 1 punto, ¿sí? Reconoce las consecuencias producidas por el humo del tabaco. ¿Ok? Y esta tarea, ¿sí?, de medio natural y salud, le agradecemos a la UPI, Unidad Pedagógica de Innovación del Departamento Central. Muy bien. Excelente. Entonces, hoy aprendimos a leer un texto o a comprender un texto y en medio natural y salud vimos las consecuencias del tabaco, o sea, del humo del tabaco que puede producir enfermedades tanto a personas que fuman, a personas que no fuman porque inhalan el humo. ¿Ok? Excelente, chicos, yo les felicito. Terminan la tarea y me envían por WhatsApp, ¿sí? En fotitos espectaculares, así. ¿Ok? Muy bien, chicos, yo me voy quedando por aquí. Nos vemos mañana. Chao, chao.